Muy buenas noches. Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de la página. Mi nombre es Luis Enrique Mejía Rodríguez, del trabajo con el proyecto educativo Daniel Bernioni. Estoy editando el curso de trigonometría, entonces vamos a continuar con él. Vamos a ver algo de las gráficas, pero ya vamos a ver con respecto a su amplitud, a su periodo, a de pronto un corrimiento vertical que haya de ellas, o sea que se desplazan hacia arriba y hacia abajo. Vamos a mirar eso, a ver cómo entendemos. Miremos acá que aquí tengo la función seno y coseno representada en estas gráficas. Aquí es mi función morada que viene acá, es la función seno, miren acá. Y esta función que es color verde, este color, es la función coseno, representada en las dos gráficas. ¿Qué pasa? Que tenemos una propiedad del seno y el coseno. Dice que seno, entre paréntesis, x más 2k por pi es igual a seno de x. Eso ya lo hemos visto. Y el coseno de x más 2k por pi es igual a coseno de x. Para todo k que pertenece a los enteros. Saben que es un entero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño repaso para que lo hemos visto, pero quiero que les quede claro. Por eso yo les dije a ustedes que vamos a trabajar con la trigonometría muy elemental, con gráficas, y lo que yo les he enseñado a ustedes es para que lo apliquen, y es muy sencillo. Si vamos a trabajar con fórmulas y eso nos vamos a complicar. Miremos que vamos a hacer el triangulito nosotros, este círculo trigonométrico en alguna parte, ¿cierto? Anteriormente. Importante. ¿Qué pasa? Pues es como muy ideal, porque pues si vamos a graficar acá la tangente o la cotangente que nos lleva al infinito, entonces algunas líneas pues no lo vamos a poder representar, pero aquí podemos concluir muchas cosas elementales, más claro aquí que aquí para entenderlo, para que el estudiante tenga una herramienta en un momento dado que se imagine en la mente este circulito y lo puede llevar acá y no va a fallar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo representamos esto que estamos diciendo acá? Aquí, por ejemplo. O aquí también, por aquí también se puede repetir el gráfico, miramos. Pero acá, por ejemplo, me dan un ángulo de 780 grados. ¿Qué hago yo? Yo estoy mirando, si estoy trabajando en radianes, de acá cabría 2pi, ¿cierto? Que lo hemos visto. Y si trabajo en grados, cuando doy la vuelta, estoy trabajando sobre 360 grados. Entonces, cuando trabajamos en grados, son 360, y cuando trabajamos en radianes, es 2pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si me piden un ángulo de, vamos a hablar de grados, no radianes por ahora, hablemos de grados, para que sea más entendible. 780 grados, me dice. Entonces, pues, ¿qué hago yo? 780, pues, vamos a ver cómo aplico lo que tengo aquí. Digamos del seno, del coseno, porque cumplen la misma. Son periódicas, ¿sí? Son funciones periódicas, se repiten bajo un mismo ciclo siempre. Entonces, miremos esto. Entonces, cojo acá y doy un ciclo y me da 360 grados. Y otro ciclo, o otro periodo, como lo quieran llamar, 360 serían 720. Y le sumo un ángulo de 60. Y me haría un ejemplo que sea este, ¿no? Un ejemplo, no es que sea exactamente de 60, pero es un ejemplo. Que fuera este de 60, entonces aquí me daría un ángulo de 60 grados. Como quien dice que yo tengo que decir que un ángulo de 780 grados es igual a un ángulo de 60 grados en el primer cuadrante. ¿Les quedó claro? Eso es lo que quiere decir. Y entonces por eso dice que es cíclica o periódica, porque repite. Las veces que repite siempre llegamos a tomarlas. La parte que nos sobra es la parte que nos va vamos a calcular. ¿Listo? Por ejemplo, tomemos un ángulo de ¿qué? Un ángulo de 585 grados. Sería 360 más 225. Me daría un ángulo más o menos de 285 grados. Pues, ¿qué hago yo? Yo tomaría acá 360. Y a este le sumaría un ángulo de 225. Pues aquí tengo 180 más 45, por acá me dará un ángulo de 225 grados. ¿Está claro? Ese ángulo de 225 grados quiere decir que me está representando, yo digo, un ángulo de 225 grados, me está representando un ángulo también de 585 grados, o un ángulo de 45 grados, ¿se acuerdan que lo tomamos así? Con respecto al eje X siempre, o un ángulo de 45 grados en el tercer cuadrante. Tenemos que definir el cuadrante porque aquí tenemos signos, ¿se acuerdan? Depende de usted el ángulo, es negativo o es positivo, el seno, el coseno, la tangente, lo que sea, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si no lo recuerdan, lo tienen que volver a mirar, porque eso es importante.
Entonces podemos decir que un ángulo de 585 grados es un ángulo de 225 grados, pues ahí no necesito decir el cuadrante porque es más de 180, o un ángulo de 45 grados en el tercer cuadrante, ¿listo? Eso es lo que me está explicando esto. Entonces, aquí se puede repetir la cantidad de veces cuando cada alumno repite 2 veces, cuando cada vale 4 veces, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. Siempre nos cuenta que eso pasa, entonces tomamos el seno de x. ¿Listo? Bueno. Observemos que la forma de la gráfica y coseno de x y el seno de x, miremos el seno de x que es este, moradito. Y miremos el coseno, que viene por acá. ¿Sí ve? Miremos que son casi idénticas, pero hay un desfase, un pequeño desfase. Mire que aquí entre pi medios y pi hay pi medios, ¿cierto? Lógicamente, porque entre pi y pi medios hay pi medios. Si yo desfaso, si yo corro, hago un corrimiento o desfaso esta, que es el seno, la desfaso hacia pi medios, se superpone y me queda igual a la gráfica de el coseno. Entonces quiere decir que el coseno está desfasado pi medios con respecto al seno. Y mire que lo corro, tengo un espacio hacia la izquierda. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora miremos otra cosa, se me olvidaba, lo del ciclo. Porque yo estoy repitiendo acá la gráfica. Si yo miro la gráfica del seno, la tengo aquí en la parte positiva. Pero mire que también la tengo aquí en la parte negativa. Entonces las veces que ya se me repite, esto se llama un periodo. Y este se llama otro periodo, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Parte negativa, parte positiva. Entonces yo puedo decir que esta curva o estas dos curvas, estas funciones, tienen dos ciclos. Un ciclo para allá, que es un periodo, y otro ciclo para la izquierda, otro periodo. ¿Listo? Cada una llama un ciclo. Entonces un intervalo cuya longitud es un periodo se denomina ciclo de la curva. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta ahí está clara esta parte. Miremos lo siguiente. Miremos ahora qué está pasando por aquí. Mire, vamos a mirar esta gráfica donde tengo un corrimiento aquí sobre el eje Y. ¿Sí ve? Cuando yo tengo un corrimiento de una curva, es que me está diciendo graficar Y coseno de x más 2. Mire este más 2. Es importante. ¿Qué hago yo primero? Pues yo primero así les hice la gráfica a ustedes para que les quede claro. Lo primero que hago es hacer la curvita del coseno. Mírenla acá. Ahí está el coseno. En pi medios vale 0. Otra cosa, miremos acá. Eso quiero que les quede claro. Por eso les hice ese gráfico que es importantísimo. Mire, el seno. ¿Sí lo están viendo? A medida que se acerca a 90, lo vimos. ¿Se acuerdan? 90 vale 1 en 90. ¿Listo? Y el coseno, que es este, de acá. Entonces démonos cuenta que el coseno, a medida que se acerca, si yo me cojo aquí el coseno, se va haciendo más grandecito y así sucesivamente hasta que cuando yo llego a 1 el coseno vale 1. Cuando llego a 0, perdón, el coseno vale 1. Entonces, esta gráfica coordina con esta. Miremos qué pasa con el seno, perdón, estoy hablando con coseno, ahí esta gráfica, ¿no? ¿Qué pasa con el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1. ¿Está claro? Porque si yo hago este ángulo más pequeño, el ángulo se vuelve 0 y el coseno se vuelve 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en pi medios? En pi medios yo estoy mirando que yo subo estoy mirando que este ángulo, este coseno se está volviendo muy pequeñito y cuando llego aquí a este punto el coseno se me vuelve un punto, se vuelve 0. Entonces aquí en pi medios el coseno vale 0. ¿Listo? Si me vengo a pi, mira qué pasa con pi. Estoy haciendo lo mismo, o sea, llego acá y si aquí el coseno vale 1, pues de hecho aquí vale menos 1. Entonces aquí vale menos 1. Mire que ese gráfico coincide con la que estamos allá. Y en 3 pi medios igual. En 3 pi medios, ¿qué pasa con el coseno? Pues el coseno se convierte en un punto, ¿cierto? Entonces vale 0. Entonces vale 0. Y en 2 pi, que es igual que tomar el ángulo de 0 grados, vale 1. ¿Listo? Ya aclarado eso, que es una de las cosas más importantes y quiero que les quede muy claro. Entonces ahora sí miramos qué pasa cuando yo desplazo mi gráfico 2. ¿Sí ve? Entonces estoy en 1.
O sea, ¿qué pasa cuando yo digo coseno de 0? ¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1. Más 2 valdría 3. Entonces mi gráfico va a estar aquí, en 3. ¿Sí? Digamos, es como la amplitud que tenía ahí. Entonces, lo corrido hacia arriba, mejor dicho. ¿Listo? Desde acá. Parto desde mi gráfico básico, que es el coseno, y aumento 1 y 2. ¿Listo? Y hago mi gráfico. Y eso me quedó 2 unidades hacia arriba. ¿Qué podemos concluir? Concluimos que el periodo, que es 2pi, en ambas curvas simplemente se desfasó, fue un corrimiento vertical, entonces simplemente su periodo es el mismo, no tiene ningún problema. Pero miremos qué pasa con el rango. ¿Se acuerdan que en el rango una función? La que tenemos aquí sobre el eje Y. ¿Qué está pasando? En la función de que es coseno, este es el coseno, ¿cierto? Este es el coseno. Simplemente Y coseno de X, nada más. Mire que en Y coseno de X, que el rango viene de ¿qué? De menos 1 hasta 1. O sea, la podemos definir que Y está entre menos 1 menor o igual a Y, menor o igual a 1. Está entre 1 y menos 1. Pero ¿qué pasa con el rango de Y coseno de X más 2? Démonos cuenta que el rango estaría, porque está acá, mire que está acá, entre 1, entre menos 1, perdón, menor o igual a Y, entre 1, perdón, espérenme, aquí me equivoqué, si estoy hablando del coseno. Ahora, cuando es el coseno de X más 2, está entre 1 y 3. Entonces lo puedo definir que 1 menor o igual a Y menor o igual a 3, que está entre 1 y 3. ¿Ya? Entonces, el rango, aquí está entre menos 1 y 1, el coseno. Y el coseno de X más 2 está entre 1 y 3. Ahí sí varía. Pero el periodo es el mismo. ¿Ya? Otra característica importante cuando tenemos este corrimiento vertical. Las gráficas no se intersectan, o sea, no se cortan. ¿Listo? Las gráficas no se cortan, esos puntos. ¿Listo? Que les quedó eso claro. Bueno. Miremos a ver qué pasa con el siguiente gráfico. Este siguiente gráfico nos trae otro ejemplo. Parecido, muy similar, pero que simplemente aquí le estoy explicando que hay un corrimiento donde puede ser hacia abajo o pues hacia arriba. Demos cuenta que el anterior se subió hacia arriba, decía más 2. Aquí siendo menos 1. Entonces quiere decir simplemente, si aquí dibujo mi función seno, aquí la grafiqué, ¿sí? Igual, miremos qué pasa con el seno. Si usted lo mira aquí en pi medios el seno, en pi medios el seno toma el valor de 1, ¿sí lo ve? Aquí, bueno, yo hablando de mi seno, aquí llega el tomar el valor de 1, ¿sí lo ve? Bueno, aquí se representa. En pi el seno vale 0, ¿sí? O sea, mire que la gráfica coordina con este círculo trigonométrico que nos sirve como una herramienta grandísima para no equivocarnos, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente hicimos el corrimiento de la gráfica hacia abajo. Eso es todo lo que más o menos estamos haciendo ahí, ¿sí? Porque este valor puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Listo? Esa sería la idea. Ahí están las dos explicaciones para que lo entiendan, que yo puedo hacer un corrimiento de la gráfica hacia arriba, en parte negativa, en parte positiva, hacia arriba o hacia abajo, pero que el periodo de la gráfica no varía, pero acá su rango sí tiene diferencia. ¿Listo? Miremos a ver el siguiente gráfico que nos dice. El siguiente gráfico nos está diciendo, aquí vamos a mirar una cosa importante, que es la amplitud. ¿Sí? ¿Qué pasa? Grafiquemos las siguientes funciones a ver qué pasa, porque la amplitud, este corrimiento que le hacemos al gráfico acá, pero ya miremos que las curvas van a tener una amplitud, ¿sí? Pero
miremos que no tiene, que aquí ya se interceptan, ya se cortan, ¿sí? Aquí ya es diferente. Aquí ya vamos a hablar simplemente, por lo menos, de qué pasa con el y igual a 2 coseno de x, y igual a 0.5 coseno de x, y y igual a coseno de x, ¿sí? Hacemos estas gráficas. ¿Qué hacemos inicialmente? Miremos. Tomemos la función seno. Aquí está la función seno. Coseno, perdón, porque empezamos desde 1. La función coseno de x, ¿sí? Que va de 0 a 2pi. Está diciendo, por ejemplo, si estoy tomando, esto me está indicando la amplitud que yo tengo de esa curva, ¿sí? 2, 0.5 y aquí sería 1. Entonces miremos que si yo tomo el coseno, que es este, es mi referente, la amplitud es 1. Se nota, va de 1 hasta menos 1. Esto llamaría de 0 a 1, llamaría máximo, y acá, cuando está en pi, sería un mínimo, que sería menos 1. ¿Sí? Ahora, si lo tomo la amplitud como 2, entonces mire que va tomando la amplitud, ya sería esta gráfica que está acá. Esta es la amplitud, me está indicando la amplitud de la curva. Entonces 2, igual se corta en este mismo punto porque se corta en este mismo punto la curva, no hay ningún problema. Y viene desde, está en 2 y en menos 2. ¿Listo? O sea, ¿cuál sería su máximo? Su máximo sería 2 y su mínimo sería menos 2. Si tomo 0.5, démonos cuenta que la curva es más estrechita, o sea, su amplitud es menor, lógicamente, me está yendo 0.5. Entonces mi amplitud sería, la máxima sería acá y la mínima sería aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Para esto calculamos, vamos a calcular la amplitud. Resulta que para calcular la amplitud de una curva de esta, decimos que la amplitud es igual a un medio del máximo menos el mínimo. Miremos esta grafiquita. El máximo aquí sería, entonces si voy a calcular la amplitud del coseno, sería el máximo sería 1 menos el mínimo, pero el mínimo aquí es menos 1, como que dice que me quedaría, la amplitud sería 1 menos 1. Miremos qué pasa. Aquí sería amplitud igual a un medio del máximo que vale 1 menos 1 que vale el mínimo. Y sería igual a 1 menos 1, menos por menos me da más, me quedaría 2 a 2, y la amplitud valdría 1. Que efectivamente, si miramos la amplitud de esta curvita, la amplitud del seno acá, del coseno, perdón, es 1. ¿Listo? Bueno, miramos acá, es 1. Miremos la siguiente. Amplitud, entonces la que tiene 2, la amplitud 2, coseno de x. Tiene 2, entonces un medio de 2 menos 2 es igual a un medio de menos, aquí me daría más 2, sería 4, y me daría 2. Miremos si es verdad. Entonces en 2, ¿cuál es la curva que es 2? Es esta, ¿cierto? Entonces mire, aquí tenemos 2 menos 2, que me da 4 sobre 2, entonces me da 2, y efectivamente la amplitud es 2, no hay ningún problema. Miremos la siguiente, y igual a un medio de menos 5 menos 5, digamos así, es igual a un medio de menos 5 me daría menos 1, me daría menos 1, pero como es valor absoluto me daría 1. Como que dice que 1 dividido en 2 me daría 0.5. Y efectivamente miremos qué pasa. Aquí tengo menos 5. Y aquí sería menos más 5, que por eso me da menos 5. Listo.
pero mire que la amplitud me da 0.5. Entonces no hay ningún problema, ¿listo? Mire que este es un valor absoluto, ¿no? Entonces, y esta suma me da negativa, no importa. Simplemente este signo me sigue dando positivo porque me da valor absoluto, ¿listo? Entonces me da 0,5. ¿Listo? Miremos en la siguiente grafiquita a ver lo siguiente que tenemos acá. Vamos a hacer y coseno de x, la gráfica y coseno de x y y igual a 0.5 coseno de x. Acá en esto, a ver, esto, no, perdón, la gráfica sería, no, esto sería lo anterior. Vamos a hacer esta gráfica y igual a 4 seno de x más 2. Esa grafiquita que está acá. Vamos a graficarla. Y la verde, entonces, y ahí me dicen que grafique y 4 seno de x más 2. Voy a hacer mi referente como y igual 4 seno de x, esta parte, para que lo tengamos bien claro. Entonces, inicialmente trabajo el seno acá parto de acá, y eso, listo, la verde, dice ahí, es simplemente la función y 4 seno de x. ¿Listo? ¿Qué es 4? Pues 4 es mi amplitud. ¿Listo? Pero me dicen que dibuje y seno de 4x más 2. Dese cuenta que tiene ya acá un corrimiento de 2. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para saber de dónde parte? ¿Qué pasa cuando el seno de x vale 0? Cuando el seno de x vale 0, el seno de x de 0 es 0. Y 4 por 0 me da 0. Entonces, cuando x vale 0, yo partiría, como aquí vale 0x, ¿cierto? Entonces yo parto mi valor de 2. ¿Listo? ¿Listo? Y grafico de 2. O sea, como yo sé que la amplitud es 4, pues sumo, elevo y llegaría hasta 6. Bajaría y lo tomaría de esta forma acá. Hasta acá. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se representa el máximo? Miremos acá una cosa que es muy importante. El máximo se representa en pi medios y el mínimo se representa, ya miramos, si yo miro el máximo lo estoy mirando en pi medios y el mínimo lo estoy mirando en 3 pi medios. ¿Listo? Entonces, el máximo se representa en pi medios y y es igual a 4 seno de pi medios más 2. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? Ya lo hemos dicho muchas veces, el seno de medios vale 1. ¿Cierto? Como quien dice que el y4 seno de pi medios más 2, entonces que esto vale 1, sería 4 por 1, 4 más 2, y igual a 6. ¿Listo? Que es el valor que me va a dar acá. Esta amplitud. Ahora, ¿qué pasa en el punto mínimo que es 3 pi medios? ¿Qué está pasando en 3 pi medios? ¿Qué pasa cuando vale 3 pi medios? El mínimo se presenta en 3 pi medios. Entonces, 4 seno de 3 pi medios. ¿Cuánto vale el seno de 3 pi medios? Miremoslo acá. Y el seno de 3 pi medios vale menos 1, ¿cierto? Porque está acá. O sea, 370 grados, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos 4 por menos 1 más 2. Aquí me daría 4 por menos 1. Y 4 por menos 1 me daría menos 4. Más 2 me daría y menos 2. Miremos si es verdad. ¿Dónde está? Miremos, vea, aquí tenemos menos 1, menos 2. ¿Listo? Entonces su máximo sería 6 y su mínimo sería menos 2. ¿Listo? Como quien dice que si vamos a calcular la amplitud de esa gráfica de y4 seno de pi medios más 2, me quedaría un medio del máximo que sería 6 menos 2 que sería el mínimo, valor absoluto lógicamente, y así da igual
a 6, menos por menos me da más 2 me haría un medio de 8 y sería la amplitud igual a 4. Miremos si es verdad que se cumple que la amplitud sea 4. Estamos mirando. La amplitud efectivamente es 4. Si yo lo estoy mirando de esta gráfica que está acá, que es la que es esta gráfica, que es la que es 4 seno de x más 2. Entonces su amplitud sería 4. ¿Listo? Ahí la estamos viendo. Eso sería también 4 de aquí para acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces esa es la idea. Vamos a mirar este otro grafiquito, más importante todavía o no menos importante que los otros. Estamos trabajando con, estamos mirando igual la amplitud de cada curva, ¿sí? Y vamos a mirar qué pasa con su periodo. Pues es que aquí tenemos, mire, la morada, ¿dónde está la morada? Por ejemplo, está la morada, gráfica morada, 0.5, coseno de 0.5, ¿sí? O sea, en medio es esta, la morada que está. ¿Listo? Y coseno. ¿El coseno cuál es? Dice que es la verde. Miremos la verde, ¿dónde está la verde? El coseno, es esta que está acá. Sí, la verde. El coseno. Y miramos la azul. Y coseno 2x es la azul. Creo que el azul es este. Coseno 2x es este que está acá. ¿Listo? Miremos a ver qué pasa. Decimos que si y es igual a seno de bx o y igual a coseno de bx para los números a y b, diferentes de la gráfica tiene amplitud a y periodo 2pi sobre b. Perdón que esta b es minúscula, ¿no? Eso no sé, aquí se pronto cometí el error de colocar esto en mayúscula, pero esto va en minúscula esta b. La amplitud sí va en mayúscula, pero esta parte del ángulo va en minúscula, qué pena con ustedes. Entonces esto es 2pi sobre b minúscula, qué pena, esto es b minúscula, ¿no? Está claro, eso no es b mayúscula. Entonces, de esta siempre me va a presentar la amplitud, ¿sí? Y este valor me está representando 2pi, el periodo es 2pi sobre b. Miremos qué queremos decir con eso. Hagamos lo siguiente, a ver si les puedo explicar cómo funciona esto. Tomemos inicialmente, a ver, esta puede ser y igual a coseno de 0.5, pero es que 0.5 es un medio, para que me entiendan, de x. Si yo tomo coseno de x, y coseno de x es igual a 2pi. Como que dice, pues yo siempre represento este x como 2pi, ¿sí? Por eso el periodo es 2pi sobre b. Y esta b es 0.5. Esta b es 0.5. Entonces, si yo quiero hallar el periodo de esta curvita que está acá, de y coseno por x, ¿cómo la tomaría? Pues la tomaría, acuérdense que hemos tomado que la amplitud de una función, perdón, estoy hablando del periodo. Entonces tomaría 2pi sobre b, de esa gráfica que estamos hablando ya. Cuando este valor de b es 0.5, o sea, un medio, como quien dice que si hacemos extremos y medios, nos damos cuenta que el periodo va a valer 4pi. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que el periodo de esta, que vale 0.5, me llega hasta 4pi. ¿Sí ve? El periodo es, o sea, tiene menos frecuencia, el periodo es uno solo, no se repite una sola vez. Si se da cuenta, tiene menos ciclos, para que me entiendan, ¿sí? Hasta ahí. Si yo tomo la otra, si tomo y coseno, pues si tomo el coseno, que creo que es este, pues yo estoy viendo que el coseno está repitiendo de 0 a 2pi, hasta aquí repite. Y si pues tengo 4pi, luego repito, otro ciclo. Pero el coseno de x es igual a 2pi, porque ya sabemos que
periódica, ¿sí? Llega a 2pi, entonces aquí es 2pi, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo coseno de 2x? Que es esta gráfica que tengo aquí. La azulita por acá creo que es. Este es esta. Mira que se repite muchas más veces y vamos a mirarla bien. Esta. Vea. Vamos a ver cuántas veces se repite o cómo sería. Calculemos su periodo. ¿Cómo quedaría el periodo? 2pi sobre 2. ¿Listo? 2pi sobre 2. Simplifico el 2 y me queda que el periodo es igual a pi. ¿Listo? Como quien dice que de aquí, que yo miro la curva aquí de este coseno, me doy cuenta que, mire, esto, aquí se cumplió el ciclo, pi. Aquí se cumplió otro ciclo, en 2pi. Aquí se cumplió en otro ciclo, en 3pi. Y aquí se cumplió en 4pi. ¿Sí ve? Se repite 4 veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, miremos que entre más pequeño sea este valor, más extendida es la curva, ¿listo? O sea, se repite menos veces, tiene menos periodos, un solo periodo. Si yo tengo el coseno, vimos que se repite simplemente una vez. Y si yo tengo 0.5, estoy viendo que, bueno, en 4pi se repitió 2 veces, ¿no? Porque tengo 2pi, más 2pi acá. Bueno, en 4pi, porque yo siempre me rijo por la que tiene mayor, el periodo es mayor, ¿no? Que en este caso sería la de 0.5. Si voy hasta 4. Entonces, si hablo de 4pi, el coseno solo se repite 2 veces, ¿sí? O sea, 2 ciclos, uno en 2pi y otro en 4pi. ¿Listo? En 0.5, un solo ciclo. ¿Listo? Y ya como tengo aquí coseno, y igual a coseno 2x, ya vimos que esto me da 2pi sobre 2, que me da pi. Entonces quiere decir que tengo un ciclo acá, mírenlo. ¿Listo? Llega a pi, se repite una vez. ¿Listo? Y aquí en 2pi es ya 2 periodos, 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces esa es la idea. Espero que les haya quedado claro. Me excusan este error de esta B mayúscula, que esta B es minúscula, y B tiene que ser A. A y B son diferentes 0. Para que haya amplitud, A no puede ser 0, lógicamente, porque todo me da 0. Y aquí esta B tiene que ser también diferente de 0 para que tengamos un periodo, ¿no? Porque no puede ser 2 dividido en 0 jamás, ¿no? Entonces esta B, que es minúscula, nunca puede ser 0. Entonces por eso dice A y B diferente de 0. Y la gráfica tiene amplitud A, que es valor absoluto, o sea, nunca ser negativo, y el periodo 2pi sobre B. Les agradezco la atención prestada. Muchas bendiciones a ustedes. Gracias por todo. Nos veremos en la próxima clase. Seguiremos explicando estas gráficas para que les quede más claro. Muchas felicidades. Gracias por todo y les agradezco la atención prestada. Muchas felicidades.